Buenas tardes. El caso presentado corresponde a MG. Fue un caso de pérdidas por 1.300 millones de dólares respecto al uso de futuros en Estados Unidos en septiembre de 1993. Hay dos opiniones al respecto. Melo y Parson en el 95 que afirman que fue a razones de especulación y Cole Miller en el 94 que fue por razones de iliquidez y falta de financiación bancaria. MG era una empresa siderúrgica de las más grandes en Alemania, con más de 20.000 empleados y facturación de 10.000 millones de dólares al año. Tenía una filial en el trading petrolero llamado MG Refining and Marketing Inc. en Estados Unidos. En 1989 compró el 49% de acciones en Castrol Energy, que tenía dos refinerías de 45.000 barriles al día, junto a la garantía de comprar los productos finales para la petrolera. La empresa implementó la estrategia de ofrecer contratos a largo plazo a precios fijos, esto debido a que el mercado de gasolina retail tenía mucha variabilidad en el precio y la empresa quería beneficiarse entre la competencia. Ofreció dos programas de venta en 1992. Uno era Fan Fixed, que entregaba cantidades fijas mensuales a precio fijo, y otro era Fan Flexible, que entregaba un determinado volumen a precio fijo, pero el cliente definía la fecha de entrega previamente. Estos contratos fueron exitosos y en el 93 vendieron 150 millones de barriles de gasolina, con precios fijos entre 3 y 5 dólares por encima del precio del mercado, que estaba en mínimos históricos en ese momento. Con precios de compra bajos y contratos de 5 a 10 años, atrajo a muchos clientes, tanto grandes como pequeños, pero si el precio en el mercado bajaba mucho, había riesgo con los clientes independientes que quebrarían al comprar a un precio mayor. Para limitar este riesgo, el cliente limitó los contratos que podía comprar un cliente al 20% de su necesidad real, pero el otro 80% tendría que comprarlos de todas maneras al precio mayor. Entonces la empresa, para ayudar con esta situación, implementó una opción de liquidez, la cual era que si el precio futuro subía mucho, el cliente podía percibir la mitad de la diferencia entre el precio fijo y el precio del futuro y recibir esa diferencia en efectivo. Esta realmente fue una de las causas de la pérdida, porque el riesgo de movimientos en el precio del mercado era considerable, y para eso la empresa decidió cubrir el riesgo con dos acciones. La primera, comprando permutas financieras, pagar fijo y recibir variable, y la venta lo contrario, y rolar la posición, vender el primer futuro a un precio y luego comprar a un precio menor, para ganar liquidez, siempre y cuando la tendencia en el mercado fuera a la baja. En 1993 compra SWAT y futuros a NYMEX para protegerse de futuras subidas de los precios. Sin embargo, el mercado en futuros no se comportó como backwardation, precio futuro por debajo del precio al contado, sino como contango, precio futuro por encima del precio al contado. Esto debido a que la posición de la empresa era tan grande que distorsionó los precios, y los actores del mercado, al conocer que la empresa rolaba posición, decidieron que pagaran los costos del rol acordados para su beneficio, lo que realmente afectó la liquidación diaria de dichos contratos, que con el comportamiento del mercado de precios futuros cayendo y los contratos ya comprados, había que pagar un margen de variación de este precio diario hasta el vencimiento de dicho contrato. Entonces la empresa ganaba con los contratos, pero perdía con el precio de los futuros del mercado que compensaba. La empresa no disponía ya de liquidez para pagar diariamente. Cuando no tuvo esta liquidez solicitada al mercado de NYMEX, pidió ayuda a la casa matriz. Esta, al ver las pérdidas, entró en pánico y cerró las posiciones abruptamente y reestructuró la empresa, perdiendo así 1.300 millones de dólares, y haciendo esto en un momento en que el precio era el más bajo. Riesgos presentados en este caso: riesgo de mercado, volatilidad en los precios del petróleo, vende contratos a largo plazo con precios fijos, cambio en los movimientos del mercado, de backwardation a contango, generó pérdidas porque asumieron que se mantendría en situación backwardation, que no
no fue la realidad, ya que pues el mercado es muy volátil y siempre pueden cambiar. Riesgo de crédito. Operar OTC con swaps. La empresa se expuso con terceros que podían incumplir si los precios del petróleo caían. Perdió financiación con la casa matriz y no contaba con financiación a corto plazo. Riesgo de liquidez. Se afectó el flujo de caja a corto plazo con el producto que ofrecieron, que permitió que los clientes tuvieran una diferencia entre el precio fijo y el precio del futuro, lo que produjo márgenes diarios en los futuros. Tendrían que pagar a diario estos excedentes. Riesgo operativo y gobernanza. Beneficio de cobertura, varios beneficios de coberturas ante subidas de precios para los clientes, falta de seguimiento operativo por parte de los directivos y cierre de posiciones a precios demasiado bajos. Algunas posibles soluciones que se encuentran después del análisis. Primero, el cierre anticipado de las posiciones afectó, ya que en 1994 el petróleo tuvo una alza considerable, lo que hubiera permitido recuperar liquidez con las ganancias de los contratos. Para mantener la liquidez se debió utilizar instrumentos de cobertura alineados con los vencimientos de los contratos para tener una mayor protección. Diversificación del portafolio. La empresa debió disminuir la dependencia a un solo producto, en este caso el petróleo, y con menos volatilidad. Y revisión constante y aprobación de las estrategias financieras por parte del área de riesgos para mantener un control de estos riesgos. Y también se podría haber implementado simulaciones para el análisis de escenarios de riesgos adversos en el mercado.